Hay un país en Asia Central que esconde uno de los lugares más extraños del planeta. Un pozo de fuego del tamaño de un campo de fútbol ardiendo en el desierto durante más de 50 años. La gente que vive cerca lo llama el resplandor de Karakum. Es un país donde toda la capital está revestida con casi 50 millones de pies cuadrados de mármol blanco y donde las amplias y relucientes avenidas están prácticamente vacías. Donde una vez hubo una estatua dorada de un dictador que giraba todo el día para que su rostro siempre recibiera la luz del sol. En 2019, este lugar superó a Corea del Norte y se convirtió en el peor país del mundo en cuanto a libertad de prensa, donde un presidente cambió el nombre del mes de enero a su propio honor, donde la policía detiene a mujeres en la calle para revisarles la cara en busca de rellenos de labios. Un país que posee algunas de las mayores reservas de gas natural del mundo, mientras su gente hace cola durante horas solo para comprar pan. Esto es Turkmenistán y casi nadie tiene permitido verlo. ¿Dónde estamos exactamente? Turkmenistán se encuentra en Asia Central, en la costa oriental del Mar Caspio, encajado entre Irán, Afganistán y la amplia franja de territorio que conforman Kazajistán y Uzbekistán. Es un país grande, de aproximadamente 190.000 millas cuadradas, casi del tamaño de España, pero la mayor parte es desierto y solo viven allí alrededor de 7 millones de personas. Se independizó de la Unión Soviética en 1991 y entonces hizo algo que casi ninguna otra nación había hecho. Cerró la puerta. Así es como se cierra. En 2019, Menistán, en Turquía, ocupó el último lugar del mundo en libertad de prensa, el puesto 180 de 180 países. No solo obtuvo una baja clasificación, sino que superó a Corea del Norte. Todos los periódicos, todos los canales de televisión, todos los sitios web del país existen para alabar al gobierno, y nada más. ¿Por qué un país elegiría esto? La respuesta oficial se resume en una sola palabra: neutralidad. En 1995, las Naciones Unidas reconocieron formalmente a Menistán, territorio turco, como un estado permanentemente neutral. En teoría, eso significa que no toma partido en las guerras de nadie. En la práctica, se convirtió en el pretexto para sellar las fronteras y guardar silencio. Entrar es toda una historia. Durante años, los visitantes necesitaban un guía autorizado por el Estado que los acompañara durante todo el viaje. Los pocos periodistas extranjeros que lograron pasar describieron haber sido vigilados desde el momento en que aterrizaron. En 2025, la puerta se abrió apenas un poco. El presidente dio su visto bueno a los visados electrónicos. Pero pregúntale a alguien que viva allí y te dirá que apenas recuerda la última vez que vio a un extranjero en la calle. Así que, esto es lo que quiero saber de ti antes de profundizar más. La mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de este lugar. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo esto ahora mismo? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Sinceramente, tengo curiosidad por saber hasta dónde llega esto. Porque tras esas fronteras selladas hay un país mucho más extraño de lo que el silencio deja entrever. Y lo primero que no quieren que fotografíes es a las mujeres. Empieza por lo primero que notarías. Las mujeres turcomanas son conocidas por una mirada llamativa y decidida. Vestidos largos hasta los tobillos, colores intensos y vibrantes, bordados a mano, cabello largo y a menudo cubierto con un pequeño gorro bordado. Es un estilo con siglos de historia. Pero aquí no se trata solo de tradición, sino de política. Desde principios de la década de 2000, las estudiantes y profesoras están obligadas a usar el traje nacional largo. No se permiten pantalones, faldas cortas ni prendas ajustadas. Fue más allá. El Estado impuso lo que la gente empezó a llamar una prohibición de la belleza. Nada de extensiones de pestañas, ni manicuras de gel, ni cabello teñido, ni rellenos, ni ningún tipo de tratamiento cosmético.
Los salones de belleza fueron clausurados y la policía comenzó a detener a mujeres en la calle para examinarles la cara, apartándolas para comprobar si sus pestañas eran reales. Si se hubiera tocado ese labio, si lo hubieran pillado, la multa podría ascender a unos $140. En un país donde eso equivale a medio mes de sueldo, no es una simple reprimenda, sino una advertencia. ¿Por qué le importaría tanto a un gobierno una manicura? Porque para este Estado, la apariencia de una mujer no es algo personal. Es una imagen nacional que debe gestionarse, una imagen del ideal tradicional turcomano de obediencia impuesto desde arriba, y no se limita solo a la apariencia. Investigadores de derechos humanos han denunciado que, en algunas regiones, las niñas en edad escolar fueron sometidas a exámenes corporales forzados. A menudo, una mujer no puede obtener el permiso de conducir hasta que cumple 35 años. Este es el mecanismo silencioso que se esconde tras la bonita imagen. Así que, el título prometía mujeres hermosas. Esta es la versión honesta. La belleza es real, al igual que la jaula construida a su alrededor. Si esta extraña historia merece más atención, justo debajo encontrarás un botón para darle me gusta. Solo dura unos segundos, pero ayuda a darlo a conocer a personas que de otra manera nunca lo descubrirían. Te lo agradecería muchísimo. Si quieres ver la tradición turcomana en todo su esplendor, asiste a una boda. Son enormes. Cientos de invitados, a veces más de 1000. Porque dejar a alguien fuera de la lista es un insulto que una familia no se arriesgará a cometer. La familia del novio paga todo. Y en el centro se encuentra una costumbre que la Unión Soviética intentó prohibir sin éxito. La dote, lo llaman galing. Antes de la boda, la familia del novio paga a la familia de la novia, y no como un simple gesto simbólico. Los relatos más antiguos describen un precio que rondaba las 36 ovejas, 3 docenas de vestidos, cajas de bebidas y dinero en efectivo adicional. ¿Por qué ha sobrevivido a todo un siglo de gobiernos que han intentado acabar con ella? Porque está intrínsecamente ligado a la forma en que las familias miden el honor, el deber y el valor. Eso va más allá de cualquier ley que se haya escrito en su contra. El Estado, sin embargo, ha aprendido a llegar hasta el mismísimo salón de bodas. Según se informa, las autoridades han comunicado a las parejas a qué juegos tienen permitido jugar. Música exclusivamente turcomana, incluyendo canciones grabadas por el propio expresidente, canciones extranjeras prohibidas. Incluso hubo un periodo a principios de la década de 2000 en el que un extranjero que quería casarse con un ciudadano turcomano tenía que abonar primero un depósito de $100. Y sin embargo, si se eliminan las reglas, algo cálido sobrevive debajo. La danza de la bendición, el Kush Deputy, está protegida por las Naciones Unidas como patrimonio humano vivo. Dos cosas son ciertas al mismo tiempo: una celebración del amor y un estado que decide la banda sonora. Ahora llegamos a lo que aparece en la uña del pulgar: el oro, el mármol. Ashgabat, la capital, ostenta un récord mundial que casi hay que ver para creer. La mayor concentración de edificios de mármol blanco en todo el planeta. Alrededor de 540 de ellos, envueltos en casi 50 millones de pies cuadrados de ese material. Desde la distancia, toda la ciudad resplandece. Pero si te acercas, algo no cuadra. Los grandes bulevares están vacíos. Los reporteros describen calles barridas las 24 horas del día por cuadrillas de trabajadores, pero casi sin peatones, sin multitudes, sin vida cotidiana que se desbordara de las puertas. Una capital construida para millones y tan silenciosa como un plató de cine después de que todos se hayan ido a casa. Durante años, elevándose sobre todo ello, se encontraba el monumento más extraño de todos. Una estatua del primer presidente, Saparat Niyazov, bañada en oro. Se alzaba sobre un alto arco y giraba lentamente durante todo el día para que su rostro dorado siempre apuntara hacia el sol. Reflexiona sobre eso un segundo. En un país donde casi nadie es libre de ir y venir a su antojo,
La única figura a la que se le permitía seguir la luz era una estatua del hombre al mando. Entonces, ¿por qué una capital del desierto tiene este aspecto? Parte de la respuesta es el duelo. En 1948, un terremoto arrasó la antigua Ashgabat, causando la muerte de decenas de miles de personas. Según algunos cálculos, más de 100,000 en una sola noche. La propia madre y los hermanos de Niazov murieron en ella. La ciudad de mármol que se alza hoy en día se construyó sobre esa pérdida y se le dio forma para que pareciera permanente, poderosa e imposible de derribar. Ese es el patrón que debemos seguir aquí. Cuanto más brillante es la superficie, más difícil resulta ver lo que hay detrás. Esa estatua dorada pertenecía a un solo hombre. Y para entender este país, hay que entenderlo a él. Saparat Niazov llegó al poder en 1985 y posteriormente se autoproclamó presidente vitalicio. Se dio a sí mismo un nuevo nombre, Turkmen Bibashi, líder de todos los turcomanos. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos describiría el culto que se construyó en torno a él como algo parecido a una religión de Estado. Escribió un libro. Lo llamó Runama, el libro del alma, parte historia, parte poesía, parte lección moral, y lo hizo imposible de escapar. Se enseñaba en todas las escuelas y se colocaba junto al Corán en las mezquitas, y aquí viene la parte que se queda grabada. Tenías que saberlo para aprobar el examen de conducir. Si te equivocabas en las preguntas del libro del presidente, no obtenías tu licencia. Entonces, buscó el tiempo mismo. En 2002, cambió el nombre de los meses del año. Enero se convirtió en Turkmenbashi. Después de él, April adoptó el apellido de su madre. Durante años, toda una nación se despertaba, echaba un vistazo al calendario y encontraba la familia de un hombre impresa sobre los días de su vida. ¿Por qué nadie lo detuvo? Sigue el rastro del dinero. Menistán, en Turquía, se asienta sobre un océano de gas natural, y más de la mitad de la riqueza del país se canalizó a un fondo controlado por el presidente. El gas pagó el oro. El gas trajo la tranquilidad. Su rostro quedó plasmado en los billetes, en los relojes, en las botellas de los estantes de las tiendas. Prohibió la ópera, el ballet y el circo por considerarlos impuros. Gastó miles de millones en crear un lago artificial en medio del desierto. Un hombre que convirtió a todo un país en un espejo que solo lo reflejaba a él. Cuando Yatsev falleció en 2006, uno podría pensar que el culto a la personalidad murió con él. No lo hizo. Simplemente cambió de disfraz. Su sucesor, Gurbanguly Berdimuhamedoğlu, un antiguo dentista, creó un culto de un tipo diferente. Menos hombre santo, más héroe de acción. La televisión estatal lo ha mostrado haciendo casi de todo y siempre ganando. Aparece en un videoclip con su nieto. Alza una barra de pesas dorada frente a su gabinete, que lo aplaude. Dispara con su rifle a un objetivo tras otro, sin fallar ni uno solo. En 2013, participó en una carrera de caballos. Cruzó la meta en primer lugar, pero entonces su caballo se desbocó y lo tiró al suelo. La televisión estatal interrumpió la transmisión justo antes de la caída y se pidió a los invitados extranjeros que borraran sus vídeos. El mensaje era simple: el líder no pierde. El oro también regresó. En 2015, la capital inauguró una nueva estatua de Bermu a caballo. Un hombre y un animal, cubiertos de oro de 24 quilates, se alzan sobre un acantilado de mármol blanco. Luego, en 2022, sucedió algo que nunca antes había ocurrido en esta región. Le cedió el poder a su hijo. Serdar Behramov ganó las elecciones con el 73% de los votos, sin observadores externos, y Asia Central experimentó su primer traspaso de poder entre familias. De todos modos, el padre conservó un nuevo título para sí mismo, líder nacional, y un puesto que se sitúa por encima de la presidencia. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Porque aquí, un culto no es vanidad, es el pegamento. Representa los pilares fundamentales del funcionamiento de un país libre: confianza, libertad de elección, un voto real.
y los reemplaza todo con el rostro de una sola familia. Ya hemos llegado aproximadamente a la mitad. Dime, de todo lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha impactado? Leí los comentarios y si les parece extraño, esperen a escuchar lo que realmente es ilegal aquí. 7. Las reglas más extrañas del mundo. Todos los países tienen leyes peculiares. Turkmenistán tiene una colección realmente difícil de igualar. Comencemos con los coches. En la capital, durante años, tu coche tenía que ser blanco. Los funcionarios detuvieron los coches negros y de colores oscuros, los confiscaron e hicieron que sus dueños los repintaran porque, según se informa, el presidente cree que el blanco trae buena suerte. Repintar un coche puede costar $1,000, casi el salario de un año para algunas personas, solo por cambiar el color del vehículo. Y continúa. En 2005, el primer presidente prohibió la sincronización labial en conciertos, en televisión e incluso en bodas, argumentando que perjudicaba el arte del canto real. Los hombres jóvenes se enfrentan a una prohibición no oficial de llevar barba y pelo largo. A principios de 2020, a medida que se extendía la pandemia, el gobierno supuestamente eliminó la palabra coronavirus de sus folletos sanitarios y detuvo a personas por usar mascarillas. Todo ello mientras insistía en que el país no tenía ningún caso. Y en 2024, se informó que la policía detuvo a parejas jóvenes simplemente por ir de la mano en público. Fíjate en el hilo conductor que lo atraviesa todo. Ninguna de estas reglas tiene que ver realmente con coches, barbas o máscaras. Se trata de control. Llegando hasta los rincones más recónditos de la vida. ¿Qué coche conduces? ¿Cómo te ves? ¿A quién tocas? ¿Qué palabras tienes permitido decir en voz alta? Cuando un Estado no puede ser cuestionado sobre los asuntos importantes, empieza a gestionar los pequeños porque sí puede. Pero no todo lo extraño en este país fue construido por un líder. Parte de ella lleva medio siglo ardiendo por sí sola en medio del desierto. En el desierto de Karakum, a unos cientos de kilómetros al norte de la capital, la tierra está en llamas. Un cráter de unos 70 metros de diámetro, más ancho que un campo de fútbol, que brilla con un tono naranja día y noche, año tras año. La gente de los alrededores lo llama el resplandor de Karakum. El resto del mundo lo llama la puerta al infierno. La historia habitual cuenta que, en 1971, unos ingenieros soviéticos que perforaban en busca de gas se toparon con una bolsa que se derrumbó y se tragó su plataforma de perforación, liberando gas venenoso al aire. Para quemarlo de forma segura, le prendieron fuego y esperaban que las llamas se extinguieran en cuestión de días. Han estado ardiendo desde entonces, aunque incluso esa fecha es poco fiable. Faltan los registros iniciales, y algunos geólogos sitúan el derrumbe décadas después. Un agujero en la Tierra lleva 50 años ardiendo, y nadie puede decir con certeza cuándo empezó. Los presidentes han ordenado su cierre en más de una ocasión. El gas que escapa de él vale una fortuna. Según algunas estimaciones, el cráter ha consumido cientos de millones de dólares y ha emitido la contaminación equivalente a la de millones de automóviles. Así pues, recientemente, los ingenieros perforaron nuevos pozos alrededor del borde para capturar el gas, y para 2025, las llamas se habían reducido a una fracción de su tamaño original. Para un país al que casi nadie tiene permitido entrar, esta fosa común es lo único que los forasteros ven dispuesto a cruzar un desierto para ver. Una imperfección en el suelo que brilla en la oscuridad, y de alguna manera más honesta que todo ese mármol. He aquí la paradoja que reside en el corazón mismo de este país, y merece la pena detenerse a analizarla detenidamente. Durante casi 30 años, Turkmenistán proporcionó a su población gas, agua, electricidad e incluso sal de mesa de forma gratuita. Se asienta sobre algunas de las mayores reservas de gas del planeta y compartió la riqueza suficiente para mantener a todos satisfechos. El acuerdo nunca se plasmó por escrito, pero todos lo entendieron. Te brindamos comodidad, nos ofreces tu silencio. Entonces el dinero empezó a escasear.
cuando los precios mundiales de la energía se desplomaron y Rusia dejó de comprar gas turcomano en 2016, el país quedó dependiendo casi por completo de China como su único gran cliente, y el dinero empezó a escasear. Para 2019, los servicios públicos gratuitos habían desaparecido y las grietas que se abrieron fueron graves. En un país tan rico en gas, la gente ha hecho cola durante horas para comprar pan subvencionado. Algunos han dormido a la intemperie frente a fábricas de flores durante toda la noche por un solo saco. Siéntese con el tamaño de esa brecha. La capital está revestida con 50 millones de pies cuadrados de mármol blanco. Y en 2025, grupos de derechos humanos informaron que en ese mismo país había personas rebuscando en los contenedores de basura con la esperanza de encontrar algo para comer o algo para vender. Una estatua de oro que se gira para mirar al sol y una madre contando monedas para comprar una barra de pan dentro del mismo límite. Esta es la jaula dorada. Todo brilla y ese brillo siempre fue lo importante. El mármol, el oro, el gas libre, nunca fueron solo regalos. Eran barras pulidas hasta el punto de que uno las confundía con un premio. Permítanme entonces plantearles la verdadera pregunta, porque no hay una respuesta fácil. ¿Aceptarías esa oferta? Todas las libertades, la libertad de prensa, el derecho a expresar la propia opinión, el derecho a marcharse, se intercambiaron por vivienda gratuita, gasolina gratuita y casi ninguna delincuencia en las calles. ¿Un refugio seguro o una jaula de oro? Dime con sinceridad de qué lado estás. Quiero leer ese argumento en los comentarios. 10. Vida bajo vigilancia total. Para mantener en secreto un trato como ese, hay que controlar lo que la gente sabe. Y el Menistán turco lo controla casi por completo. La organización de vigilancia Freedom House califica a todos los países del mundo en materia de derechos políticos y libertades civiles, con una puntuación máxima de 100 puntos. Turkmenistán obtiene una puntuación de 1, no de 1 sobre 10, sino de 1 sobre 100, una de las más bajas del mundo. Aquí, Internet apenas merece ese nombre. Una única empresa estatal controla todo el acceso. Las VPN están bloqueadas. En un momento dado, el gobierno había cortado aproximadamente 3/4 partes de todas las direcciones web del planeta. Sitios web meteorológicos, sitios web médicos, cualquier cosa que no gestionara por sí mismo. No existe ningún medio de comunicación independiente dentro del país. Los periodistas que, a pesar de todo, intentan contar la verdad, han sido acosados, encarcelados y han sufrido cosas peores. Y las paredes no solo dan hacia adentro, irse puede ser casi imposible. En ocasiones, se instruyó a los funcionarios para que impidieran por completo que los ciudadanos menores de 40 años viajaran al extranjero. Las normas más recientes exigen que los posibles viajeros se sometan a una entrevista, a una prueba psicológica y firmen un compromiso de que volverán. Incluso la lealtad tiene un precio. Según se informa, a los funcionarios del gobierno se les ha obligado a comprar relojes con los rostros de los líderes estampados por un valor aproximado de $850, pagando de su propio bolsillo. ¿Por qué llegar tan lejos? Porque una historia tan estrictamente controlada es frágil. Solo se mantiene en pie mientras nadie dentro pueda intercambiar impresiones, salirse del encuadre o permitirse el lujo de apartar la mirada. Después de todo eso, ayuda a volver a una cocina normal y corriente, porque una cosa es el Estado y otra la gente, y la gente de aquí es cálida. Si llegas como invitado, te ofrecerán té verde y pan antes de que se pronuncie una sola palabra de negocios. El pan, un pan plano y redondo llamado chorek, es considerado casi sagrado. Nunca se coloca al revés, nunca se desperdicia, siempre se ofrece primero. El plato nacional es el pala, arroz cocido a fuego lento con cordero, zanahorias y cebollas en un pesado caldero de hierro, un plato típico de bodas, días festivos y ocasiones especiales para invitados de honor. Y luego está el melón. En Menistán, Turquía, les encantan tanto los melones que celebran un día festivo nacional entero en su honor cada agosto, con conciertos y ferias al aire libre.
Los cultivadores de la zona afirmaban que la región había aportado al mundo cientos de variedades de melón. Independientemente de si esa cifra exacta se mantiene o no, el orgullo que hay detrás es real. La vida cotidiana también tiene su lado más tranquilo. En los últimos años, en algunas regiones, comprar pan subvencionado ha implicado presentar un documento que acredite cuántas personas viven en el hogar y llevarse solo la parte que corresponde. Esta es, pues, la verdadera esencia del lugar. Una cultura lo suficientemente generosa como para alimentar primero a un extraño que vive dentro de un sistema que cuenta los panes. Si Turkmenistán tiene un regalo para el mundo, se sostiene sobre 4 patas. El Akal Techi es una de las razas de caballos más antiguas que existen y destaca por su belleza. Su pelaje capta la luz con un brillo metálico, casi dorado, debido a la forma en que está estructurado cada hebra de pelo. Aquí, el amor por el oro no es propaganda, lo llevamos en la sangre. El caballo es el símbolo nacional impreso en el escudo de armas y en la moneda, y solo quedan alrededor de 6.600 ejemplares en todo el mundo. Son tan apreciados que Turkmenistán los entrega como su mejor regalo diplomático. En una ocasión, enviaron un semental dorado a la reina Isabel. Otros han ido a parar a presidentes y primeros ministros. Un pedazo vivo del país cruzó las mismas fronteras que mantiene selladas. Y aquí hay una segunda forma de arte, una que puedes sostener en tus manos. La alfombra turcomana, con su fondo rojo intenso y sus medallones tribales geométricos, es tan fundamental para la identidad de este pueblo que sus diseños aparecen plasmados en la bandera nacional. En 2019, las Naciones Unidas reconocieron el tejido de alfombras turcomanas como patrimonio vivo de la humanidad. Un país que oculta casi todo y, sin embargo, teje su identidad como una alfombra para que todo el mundo la vea. Más allá del mármol, el terreno en sí es inmenso y extraño. Alrededor del 70% del país está ocupado por el Karakum, el desierto de arena negra, un mar de dunas que lo engulle prácticamente todo. Pero el vacío esconde maravillas. Al oeste se alzan los acantilados de Yangalá, con franjas rojas, rosas y blancas, esculpidos en un antiguo lecho marino que se secó hace millones de años. Bajo tierra, en una cueva aislada del sol, allí se encuentra un lago cálido llamado Kawada, que se mantiene a temperatura corporal en completa oscuridad, y la gente desciende hasta él para nadar. El país es antiguo de una manera difícil de imaginar. En una meseta de piedra caliza, más de 100 huellas de dinosaurios están impresas en la roca, con una profundidad de 150 millones de años. Y cerca del desierto se encuentran las ruinas de MV. Fue una de las ciudades más grandes del planeta, una joya de la ruta de la seda, hasta que los mongoles la destruyeron en 1221 y mataron a cientos de miles de personas. Sus ruinas son hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, junto con las antiguas fortalezas de Niza, capital de un imperio que en su día rivalizó de tú a tú con Roma. Esta es la parte que las fronteras selladas te ocultan. No se trata solo de un gobierno extraño, una tierra con una historia profunda grabada en sus huesos. El oro y el mármol no son el final de la historia. Este es un país que parece coleccionar récords mundiales como otros coleccionan sellos. La capital ostenta el récord de la estrella arquitectónica más grande del planeta. Una gigantesca estrella de 8 puntas coronaba su torre de televisión. La noria cerrada más grande del mundo, sellada dentro de una cúpula de cristal, el mayor número de fuentes en un solo espacio público. Incluso la propia ciudad de mármol es un récord certificado. Y siguen construyendo. En 2023, el país inauguró una ciudad completamente nueva desde cero llamada Aradog, en honor al expresidente. Solo se permiten coches eléctricos dentro de sus límites. Puso en marcha la primera red 5G del país. Las autoridades estiman que la primera fase costará alrededor de $3.000 millones y prevé albergar a decenas de miles de personas.
Una ciudad completamente nueva erigida en el desierto como monumento al título de un solo hombre. Incluso hay un salón de bodas de mármol de 11 pisos con forma de lágrimas de estrellas de 8 puntas, coronado por un globo terráqueo gigante con la inscripción Turkmenistán justo en el centro. Y esa es la clave, ¿no? Cada uno de estos records se rige por el mismo instinto que la estatua de oro. Hazlo más grande, hazlo más brillante. Así, el mundo se queda mirando el brillo y nunca se fija del todo en las personas que se encuentran a su sombra. Así que retroceda y examine todo el libro de contabilidad. Sobre el papel, el Menistán turco debería ser increíblemente rico. Posee algunas de las mayores reservas de gas del planeta. Uno de sus yacimientos es el segundo yacimiento de gas más grande del planeta. Sin embargo, casi todo ese gas ahora fluye hacia un solo cliente, China, lo que deja a toda la economía dependiendo del apetito de un único comprador. El tipo de cambio oficial indica que la moneda vale una unidad. En el mercado negro se vende por una fracción de ese precio, y el precio en la calle es lo que la gente realmente cree. Por eso, muchos jóvenes turcomanos se marchan discretamente en busca de trabajo, de estudios, de una vida con un poco más de libertad, aunque el Estado está dificultando la salida del país. El gobierno sigue prometiendo que el futuro es prometedor. Nuevos oleoductos, nuevas ciudades, nuevos records. Pero un país no puede funcionar para siempre con gas que solo puede vender a un vecino. Y un pueblo no puede vivir para siempre sobre mármol en el que no se le permite reunirse. Sin embargo, una puerta que permaneció cerrada con llave durante 30 años se entreabrió ligeramente en 2025. El fuego en el desierto finalmente está disminuyendo. Aquí nada cambia rápidamente, pero tampoco nada permanece congelado para siempre. Si esto te ha llevado a algún sitio que nunca hubieras encontrado por tu cuenta, un me gusta y una suscripción realmente ayudan. Todavía queda todo un mundo de países ocultos como este por descubrir, y estaría agradecido de seguir mostrándoselos.